esta historia conectando los puntos surge, como hablaba al principio de ese video, de Steve Jobs. Steve Jobs, el creador de Apple y de todos los dispositivos de Apple que hoy en día usamos, cuenta un poco su historia. No te voy a contar todo porque ya la conté la vez pasada, pero cuenta que él toma una decisión muy difícil en el medio de su momento en el cual estaba en el peor momento, y toma una decisión difícil que le permite estudiar algo, y eso que estudió en ese momento difícil, que no entendía para qué lo hizo, le permitió darle una capacidad que fue la que marcó la diferencia a la hora de crear las computadoras de Mac, las Macintosh. Y él en ese momento no entendía por qué estaba estudiando eso, por qué hacía lo que estaba haciendo, por qué tenía que pasarle eso malo que le estaba pasando. Pero 10 años después se dio cuenta de que eso marcó la diferencia y que a partir de ese tiempo todos los puntos se podían conectar. Ahora hay una diferencia que tenemos con Steve Jobs y con los que creemos en Dios, y es que él pensaba que tenías que confiar en tu instinto, en tu karma o en el destino, porque de alguna forma los puntos se iban a conectar. Pero vemos la Biblia, que si querés leer la Biblia algún día puedes hacerlo y te va a hacer de mucha bendición. A la hora de leer la Biblia te das cuenta que también los puntos de cada persona se conectan en su historia. Y viste todos esos puntos conectados en la historia de José, pero no es solamente la historia de José la que conecta puntos, sino que tu historia también puede ser la que conecta puntos. Mi historia también puede ser la que conecte puntos en un futuro y Dios me lleve a ese futuro de bendición que tiene para mi vida. Y también lo puede hacer con vos. Porque la historia de cada persona que cree y que confía en Dios empieza a conectar puntos, porque su palabra promete que todo ayuda para nuestro bien. Que cualquier mal puede ser una bendición para nosotros. Y entonces lo uní. Esto surgió también en una conversación cuando estaba con unos amigos y en el cual pude abrir un poco mi corazón y contar que sinceramente cuando estaba en medio de un proceso en el cual yo tenía un sueño, pero ese sueño no pasaba. Cuando estaba en medio de ese proceso me parecía eterno. El dolor, el sufrimiento, el momento de espera parecía que nunca iba a terminar. Y fueron 4 años interminables hasta que Dios dio una respuesta a favor en eso que estaba esperando. ¿Y sabes qué? Cuando recibí la respuesta de Dios, me di cuenta que todo valió la pena. Y que por ahí no fue tan interminable como yo creía que era. Y que lo pude pasar porque cuando Dios conecta puntos entendés que todo tuvo un propósito y todo tuvo un porqué. Ahora, por ahí vos hoy en día no crees en Dios y decís, bueno, yo vengo a este lugar y vos estás hablando de que Dios puede conectar puntos en mi vida. Bueno, déjame decirte que si esperás unos 15 minutos más en lo que estamos hablando en esta noche, creo que tenemos la capacidad de llegar juntos a la convicción de que Jesús, aquel que murió en esa cruz y 2000 años después se siguen hablando de Él pagó ese precio para que tu vida pueda seguir conectando puntos. Para que tu historia pueda seguir conectando puntos. Pero más allá de que creemos en Jesús, también me gusta ser sincero. Y te soy sincero, cuando estamos en una etapa de dolor, no es fácil creer que todo va a tener sentido en el futuro, ¿no? Cuando estamos en una etapa de sufrimiento, cuando estás siendo partido por dentro, no es fácil confiar de que los puntos en un futuro se van a conectar. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué no te está permitiendo ver tu futuro con expectativas? ¿Será que cada vez que mirás el pasado, el dolor todavía abierto, el dolor que no sanaste, no te deja conectar los puntos y eso paraliza tu futuro? ¿Qué tendría que pasar en tu vida? ¿O qué tendría que hacer Dios? ¿Qué tendría que hacer Jesús por vos para que puedas decir, todo valió la pena? ¿Qué respuesta debería llegar a tu vida y a tu corazón para que puedas decir, al final no era tan interminable como pensaba? Y si hablamos de conectar puntos, y para cerrar este día no podemos no hablar de Jesús. Jesús conectó cada punto de cada palabra que se dijo sobre Él y las unió de manera perfecta en su historia. Vos sabés, cuando lees la Biblia está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento a veces no es fácil de entenderlo porque es recién un Dios que se estaba mostrando a un pueblo que no lo conocía y no entendía cómo relacionarse con Él. Pero aún así, en medio de esa confusión, todo el tiempo se hablaba de Jesús. Y cuando llega la historia de Jesús, después de su resurrección, se sigue hablando de Él.
Entonces, ¿cómo no hablar de Jesús conectando puntos cuando todo un libro, el libro más leído en la historia de la humanidad, refiere a su historia que conectó todos los puntos y pasó toda dificultad para hoy darnos vida y vida en abundancia? Por eso hay que hablar de Jesús. Y sabes que después de su resurrección, durante 40 días, Jesús siguió conectando puntos. Y una de las primeras cosas que hizo después de salir de esa tumba al tercer día fue caminar. Pero caminar no como vos que caminás 20 minutos y te haces el fit. En serio. Sino caminar 11 kilómetros. Más de 2 horas caminando con 2 personas. Dice que uno se llamaba Cleofas y la otra persona no se definió quién era. Entonces estaban ahí en esa caminata de 11 kilómetros. No sé cuántos de acá resistirían caminar 11 kilómetros. Hoy sabés que estuve ahí arriba en la oficina preparando esto y estaba con la pierna así y me agarró un calambre, así que yo tampoco llego a los 11. Pero cuando llegaron, después de caminar 11 kilómetros durante más de 2 horas, pasa algo natural que nos pasa a todos y es que querían comer, ¿no? ¿A cuántos les pasa eso? Todo el tiempo. Amén. No. Pero entonces llegaron a esa casa de los 2 seguidores. Y los 2 seguidores le dicen: Jesús, ¿por qué no te quedás a comer con nosotros? ¿Por qué no te quedás a compartir con nosotros? Pero hay un detalle, es que ellos no tenían ni idea que era Jesús. Era simplemente un extraño que estaba con ellos en el camino. Pero ¿sabés por qué lo invitan a comer? Porque durante más de 2 horas Jesús, hablando con ellos, empezó a darles una nueva perspectiva de todo lo que vivían. Entonces dice la Biblia y cuenta la historia que sus corazones, cuando Jesús hablaba, ardían dentro de ellos. Que cada palabra de Jesús generaba que sus corazones empiecen a arder por lo que Él le decía. Entonces, ¿qué querían estas 2 personas? Querían que ese extranjero extraordinario le siguiera hablando, ¿no? Que cuando una persona es linda de pasar tiempo con él o con ella, vos querés seguir estando con esa persona y querés que te siga motivando y que te siga hablando. Y la historia cuenta en Lucas 24 que Cleofas y su acompañante, como te dije antes, no tenían ni idea que Jesús los acompañaba. ¿Y por qué no podían reconocerlo? ¿Por qué será que antes sí lo conocían porque eran discípulos de Él, pero en ese momento no podían reconocer que estaba Jesús frente a ellos? Tal vez porque no esperaban verlo, porque no esperaban que resucite, porque era toda una sorpresa, porque nadie sabía. O por ahí no lo conocían porque Jesús se veía diferente después de la resurrección. O por ahí Jesús evitó que lo reconocieran para poder brindarles, para poder darles una gran revelación que podía cambiar su vida. Y como te dije antes, me impresiona el efecto de las palabras de Jesús al hablar con ellos. Dice que sus corazones ardían dentro de ellos. Las palabras de Jesús, a quien todavía no reconocían, estaban generando en ellos un nuevo concepto de vida, un nuevo concepto del Hijo de Dios y de Dios en su corazón y en su interior. Entonces luego de la caminata lo invitan a quedarse. Jesús se queda, se sientan a comer, nada normal al respecto. Sin embargo, el hecho de sentarse a comer significaba que había llegado el momento de que Jesús se muestre a esas 2 personas. Entonces Jesús se muestra, a ver así, Lucas 24, 30, 31. Mira lo que dice, mientras estaban sentados a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo. Pero él desapareció. Ahora, ¿no es interesante? No habían reconocido a Jesús durante 2 horas hablando con él, pero cuando se sientan simplemente en una mesa a comer juntos, en un acto tan simple y tan cotidiano, lo reconocen. Es que cuando comes con Jesús y pasas tiempo con Él, los puntos se conectan. Pero ¿qué pasó? ¿Qué causó que de repente quien estaba frente a ellos sea mostrado de hecho y se den cuenta que es Jesús y también se vaya? ¿Sabes qué cuentan los historiadores?
Cuentan que Jesús distribuyó el pan, como dice el versículo 30, de acuerdo a la costumbre judía. Y la forma de distribuirlo en la costumbre judía era con las palmas hacia arriba. Entonces, podemos decir que una vez que Jesús pone las palmas hacia arriba, los discípulos pudieron ver sus cicatrices, las cicatrices de los clavos que habían sido clavados en esa cruz. Entonces podemos llegar a la conclusión de que estas dos personas, cuando vieron el sufrimiento de Jesús y las marcas de lo que Él hizo por otros, pudieron reconocer quién era. Y que cuando podés ver las heridas de Jesús y entender que esas heridas fueron para poder compartir el pan en libertad con vos, también empezás a conectar los puntos en tu interior. Tus ojos se empiezan a abrir, empiezas a ver una nueva realidad, empiezas a darte cuenta que Jesús estuvo durante 2 horas y durante toda tu vida a tu lado. Cuando Él parte el pan y abre la palma de su mano, empiezas a ver esa herida y esa herida te empieza a revelar que lo que vos estás pasando es doloroso, pero que Él ya lo pasó y te va a seguir acompañando en el camino. Y va a seguir estando con vos en cada paso que des en tu vida. Y cuando se abren tus ojos y podés ver su sufrimiento y que ese sufrimiento te abrió el camino para una nueva vida, empezás a conectar los puntos de tu vida y podés empezar también a asignarle un propósito y un porqué a todo lo que pasaste hasta hoy. Puedes empezar a ver hacia atrás y empezar a sanar, porque si Él pudo ser restaurado más allá de ser molido a palos como fue, de ser maltratado como fue, ¿cuánto más puede hacer en nosotros junto a nuestro lado? Cuando te acercas a las cicatrices de los clavos de Jesús, Él se pone cara a cara con vos. Y también se pone cara a cara con todo lo que vos creías sobre tu vida y todo lo que vos creías sobre tu dolor. Todo lo que vos creías sobre tus puntos. Pero imagínate lo conmovedor de este momento. El Jesús que había muerto estaba sentado ahí frente a ellos dirigiendo la cena. Me imagino que habrán tenido 1.000.000 de preguntas para poder hacerle a Jesús, pero antes de que le hagan la primera que cuenta la historia, se fue. Desapareció. Se fue. Un impacto tras otro. 2 horas con el corazón ardiendo. El impacto de reconocer que es Jesús a través de ver sus heridas. Y el impacto de que no esté más. ¿Dónde estás? Y el momento en que los dos finalmente se dieron cuenta de que Jesús estaba frente a ellos, ya no lo vieron más. Se habrán intentado descifrar entre ambos el significado de lo que vivieron. Entonces me imagino una conversación entre ellos y unas preguntas y decir cuáles serían las razones de Jesús de venir a reunirse con nosotros. ¿A dónde tenemos que ir ahora en nuestro viaje de fe? Pero por ahí, parte de la respuesta a todas las preguntas que tenían o a todas las preguntas que vos también podés tener, estaba simbolizada en el simple acto de tomar el pan, bendecirlo, partirlo y entregarlo. Parte de la respuesta estaba simbolizada en cómo distribuyó el pan. Lucas 29, 30, 31 dice, como leímos recién, pero lo quiero recordar otra vez. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y pudieron reconocerlo, pero Él desapareció. ¿Y sabes qué? Esta no fue la primera vez que Jesús repitió esas 4 acciones. Él hizo exactamente las 4 mismas acciones en el mismo orden cuando alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Querés leerlo juntos? Lucas 9:16. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los tomó, miró al cielo y los, por favor repítelo conmigo, bendijo. Cuánta vitalidad. Luego los
No, luego los partió, pero está bien, te banco igual por la efusividad. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Después, este mismo accionar, estas 4 mismas acciones y este mismo ciclo de decisiones, las tomó en la última cena con sus discípulos. Lucas 22, 19. Cuando yo haga así, vos leés la palabra que yo no estoy leyendo. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos coordinar esto. Entonces, tomó el pan, dio por él, y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto para que se acuerden de mí. Y Pablo, algunos años después de todos estos acontecimientos, creyó que todo esto que pasó era bastante importante para poder recordarlo. Pablo, aquel que escribió mucho en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, 23, 24, mirá lo que dice: esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití antes. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios o bendecirlo, y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. El pan siempre fue tomado, bendecido, partido y dado, entregado. Hay algunas cosas respecto a la distribución de este pan que podemos aprender con nuestra vida. Dice que Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Ahora, ¿sabes qué? Esto no es solamente el patrón en el cual Jesús repartía el pan, sino que también es el patrón en el cual funciona la obra de Dios en nuestra vida. Y no solo en nuestras vidas, sino que es un modo de actuar y vivir que vemos en muchas historias de la Biblia. Abraham, el padre de la fe. Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, de su casa, de su familia. Lo tomó de ahí. Lo bendijo con Isaac, el hijo por el cual Abraham le había estado pidiendo durante años. Partió a Abraham en ese monte cuando le pidió que mate a su hijo en sacrificio, que lo ofrezca como sacrificio. Pero ahí mismo Dios dio una respuesta y después dio a Abraham para ser el padre de muchas naciones, y ese hijo no murió. José, Dios tomó a José del calabozo, de ese pozo donde los hermanos lo habían tirado. Bendijo a José en la casa de Potifar, dejándolo a cargo de todo. Lo partió en esa cárcel injustamente acusado cuando no merecía estar ahí. Y lo entregó para salvar la vida de mucha gente y salvar la vida de todo el pueblo de Israel en un futuro, por ser el número 2 de todo Egipto. Lo levantó y lo entregó. Moisés, Dios tomó a Moisés siendo bebé de una cesta, de una canasta, cuidándolo hasta llegar a la casa del faraón, y lo bendijo en la casa del faraón para ser un príncipe y vivir como príncipe. Después partió a Moisés 40 años en el desierto cuando no entendía por qué estaba ahí, y lo dio para que pueda ser el líder de la liberación del pueblo de Israel. Otra historia más. Jesús, el Hijo de Dios, fue tomado del vientre de una virgen llamada María. Fue bendecido con la capacidad de hacer milagros, enseñar nuevos conceptos y nuevos principios y transformar vidas en su nombre. Fue partido en la cruz por los pecados del mundo y fue entregado a nosotros como el Salvador de todo el mundo. Y hoy en tu vida seguramente te encontrás en una de estas etapas que acabo de describir. En uno de estos puntos: tomado, bendecido, partido o dado. Y de hecho te vas a encontrar a vos mismo atravesando estas etapas mucho más de una vez. Y a veces vas a sentir que estás en algunas al mismo tiempo, que no sabes dónde estás. Y cuando estás en el punto de ser partido, seguramente es muy incómodo. Y Dios te está sacando de tu zona de comodidad. Y Él te está sacando por ahí de tu trabajo. Te está sacando de una relación.
o del lugar donde siempre viviste durante toda tu vida. Y lo que pasa con el hecho de que Dios te saque es que aunque sabes que Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida, o que todo ayuda para tu bien, como estábamos hablando antes, no tenés idea a dónde te está llevando. Entonces empezás a preguntarte qué hacer con tu vida. ¿Cómo sigue esto? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Lo único que sabes es que Dios te va a llevar a algún lugar y que tenés que intentar confiar más allá de tus fuerzas en Él. Pero la buena noticia es que Dios no te toma para sacarte algo, sino que Dios te toma para después bendecirte. Y cuando Dios te está bendiciendo, todo ese proceso merece la pena. Seguramente estoy convencido que en algún momento de tu vida sentías que todas las cosas, que muchas cosas se unían para tu bien. Que todo salía bien, que estabas en la cresta de la ola. Dios estaba mostrando, te estaba dando provisión y ese es un lugar hermoso para estar. Pero después de la bendición viene la partición. Y aunque preferimos la bendición a la partición, fue solamente después de que el pan se partió que los discípulos pudieron reconocer a Jesús en Emaús. Es solamente después de ser partidos que podemos ver que siempre estuvimos en sus manos y que Él nos quiere entregar para algo más grande que nosotros mismos. Es solamente después de ser partidos que podemos comprender que nunca se trató de nosotros, sino que se trata de conectar a personas con su amor y su gracia, que todo lo puede restaurar. Y para que nosotros reconozcamos a Jesús, también tenemos que ser partidos. Y por ahí tu orgullo tenga que ser partido. Tu voluntad y tus sueños tengan que ser partidos. Tal vez tu terquedad tenga que ser partida, o la confianza en vos mismo tenga que ser quebrantada. Pero Dios planificó tu vida con tanto cuidado que sabe que la única manera de entregarte es antes partiéndote. Y escuchando un podcast de Andrés Speaker, él dijo algo muy interesante. Y es algo que subimos hoy a las páginas, a las redes sociales. Y dijo: no confío en nadie que no haya sido quebrado, porque no hay profundidad en su esencia. No confío en nadie que no haya sido quebrado, porque no hay profundidad en su esencia. Porque ¿sabes qué es lo más importante de esto? Que cuando nos sentimos descalificados tenemos que volver a recordar que en su palabra está lleno de personas que estuvieron rotas, que se equivocaron y que fallaron muchas veces, pero que siempre fue para tener un propósito mayor con Él. Cuando nos sentimos que no podemos, cuando nos sentimos incapaces de lo que tenemos que vivir y soñar en un futuro, tenemos que recordar que toda persona rota puede ser restaurada por Jesús. Que toda persona quebrantada puede ser animada por su amor y su gracia. Porque Él quiere darte al mundo. Él quiere darte a tu entorno, quiere darte a tu familia, quiere darte a tu universidad usándote en la vida de otros. Dios es un dador por naturaleza. ¿Te diste cuenta de eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que nadie en Él se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si hoy te está partiendo, ¿sabes por qué es? Porque desea darte a vos. Porque Él te quiere entregar a vos. Y te va a empezar a dar a tu familia. Te dará a los pobres y a los necesitados. Te dará a tus amigos y a quienes no conocen de Él. Trabajará a través tuyo y a través de tu dolor para que puedas estar abierto a que su propósito sea cumplido en tu vida. Y déjame decirte, vos seguramente tenés planes de cómo querés que sea tu vida, pero hay una promesa que está en la Biblia que dice que Él tiene pensamientos mucho más grandes que los nuestros, que sus planes superan
los nuestros, que superan nuestra manera de imaginar o de pedir. Y no importa qué tan partido hayas sido, qué tan quebrantado, qué tan quebrantada te hayas sentido. Tampoco importa si el que se partió fuiste vos mismo con tus malas decisiones. Porque es solamente después de ser partido que podés ser entregado para bendecir a tu familia, para ser aquel que se levanta y transforma su casa, para ser aquel que se levanta y transforma su entorno. En la Biblia, en lo que recién estamos leyendo acá, la mano de Dios representa su poder. Si alguna vez la leíste, eso representa. Mediante la obra de su mano, Él muestra su poder. Al extender su mano, Él salva a todo aquel que lo necesite. Él salva a justos y a pecadores que quieren arrepentirse para estar con Él. A través de su mano es que Él salva. Pero vemos también cómo cuando Jesús encomendó todo lo que era, le dio todo lo que era al Padre porque ya no daba más, esas manos de Dios también estuvieron extendidas para recibirlo y sostenerlo. Y también están extendidas para vos cuando sentís que no das más, para recibirte y sostenerte. La mano de Dios también está presente cuando estás siendo partido. Y descubrí que aún en mi peor momento, Dios sigue siendo un Dios de detalles. Hasta el más mínimo detalle. Hace un tiempo tuve uno de los peores días que pude pasar. ¿Vieron cuando te pasa algo fuerte y te marca? Bueno, hace un tiempo atrás lo tuve. Y no sabía cómo enfrentar ese día. Y a la tarde tenía que enfrentar otra dificultad. Y cuando me tenía que enfrentar no entendía por qué pasaba lo que estaba pasando. No entendía por qué tenía que vivir eso. Y estaba trabajando acá en la iglesia un martes. Y obviamente al mediodía tengo que comer. Sí. Y salgo a comer y generalmente no sé cómo hacés vos en tu trabajo, pero yo como 2 pavadas y gasto poco porque prefiero comer bien cuando salgo con amigos. Entonces acá como mal y engordo, pero bueno, eso es otro detalle, no importa. Pero ese día dije, no, hoy me merezco, ¿viste cuando te sentías así merecedor de algo? Hoy me merezco comer bien, así que por ahí no tengo tanto, pero voy a ir a un buen lugar y voy a invertir esto que tengo porque necesito también esto. Voy a poner lo que tengo y ya está. Llego al lugar, me siento, empiezo a comer. Y cuando termino de comer me trataron con mucha amabilidad y yo decía, ¿qué tendré en la cara hoy? ¿Viste? ¿Qué será que? Entonces termino de comer y se acerca la moza. Y cuando se acerca me dice, yo agarro y le pido la cuenta, ahí, tuc. Cuando se acerca me dice, no, ¿sabés que en la cajera te va a regalar el almuerzo porque dice que se congrega en tu iglesia y que tus papás y vos son de mucha bendición para su vida? Entonces, hoy tenés un regalo y es esto. Y yo me quedé, no, dale. O sea, no hace falta. No es necesario, yo lo pago. No te lo quiero dar. Y me acerco a la caja a charlar con la cajera. Cuando me acerco le digo, che, no es necesario esto, o sea, tomá. No, pero vos no sabés lo que Caudal generó en mí. Y sé que hay mucho trabajo detrás de eso y solamente hoy quiero bendecirte con esto y honrarte como ustedes honran mi vida al hacer lo que hacen. Y me predicó. Y yo me quedé duro y le dije, gracias. Pero no lo podía creer. ¿Y cuál fue el recordatorio ese?
que aún en tu peor día Dios también te sigue dando regalos para que puedas disfrutar de su presencia. Que hasta en lo más insignificante, en lo más cotidiano, Él sigue estando para decirte que Él te ama y que Él te quiere cuidar. Y no solamente te habla a través de gestos como el que dije, también te puede hablar a través del abrazo de alguien que no esperabas, a través del perdón de alguien que no esperabas, a través de una palabra de aliento. Dios te puede seguir hablando y cuidando, y Él es un Dios de detalles. Y si Dios es un Dios de detalles cuando está siendo partido, ¿cómo no va a tener la capacidad de conectar todos los puntos de tu vida en el futuro? ¿Cómo no va a tener la capacidad de decirte, ¿te diste cuenta, hijo? ¿Te diste cuenta, hija, que todo ayudaba para tu bien? Déjame recordarte que Dios en su palabra prometió que a los que aman a Dios, ¿qué les pasa? Todo les ayuda para bien. Absolutamente todo. Y como el pan estaba en las manos de Jesús cuando Jesús se los entregó a los discípulos en Emaús, vos estás en las manos de Dios y nunca saliste de ellas. Él te está cubriendo con su mano. Y cuando Él te saca de tu zona de comodidad, estás en sus manos. Y cuando Él te bendice, lo está haciendo con sus manos. Y cuando te parten los pedazos de tu vida, partidos y hechos pedazos como están, siguen estando en sus manos. Incluso cuando Él te da, distribuyéndote al mundo, seguís estando en sus manos. Y al final del día te va a recibir como recibió a su hijo. Y te va a decir, ¿te diste cuenta? Siempre estuviste en mis manos. Siempre tuve cuidado de vos. Y una vez Jesús hablaba acerca de sus seguidores como vos y como yo, y de los peligros que enfrentan en su vida, de los desafíos que vos y yo podemos llegar a enfrentar. Y Juan 10, 27, 29 dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Cuando dice mis ovejas, Jesús se refería a quienes lo siguen a Él. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Estamos seguros en las manos del Padre hoy, y estaremos seguros en las manos del Padre por toda la eternidad. Para siempre y siempre Él nos va a recordar su amor y su gracia, y nos va a decir: hijo, hija, siempre te estuve cuidando. Y sabiendo esto, no hay detalle de nuestras vidas que no esté bajo su cuidado. Y sabes que esta noche en este lugar tus ojos se están abriendo y Dios está conectando los puntos de tu vida. Aún esos puntos que te marcaron tan fuerte que no te dejaban creer que algo bueno podía venir. Él los está transformando para que puedas ver que todo fue parte de su mano que estaba moldeando tu vida. Como el alfarero moldeando el barro para que pueda ser útil, vos también vas a ser útil. Porque siempre estuviste en sus manos. No sé si hay algo que viviste o que estás viviendo hoy que no comprendés por qué pasa. Pero hoy acércate a su mano, porque Él puede conectar los puntos de tu historia y darte una nueva visión. No podés conectar los puntos mirando hacia adelante, solamente los podés conectar mirando hacia atrás. Y hoy es la oportunidad para que abras tu corazón, que mires tu pasado y tu presente y empieces a sanarlo en la presencia de Dios, para que puedas conectar los puntos y puedas decir: siempre estuve en su mano, siempre estuve y siempre voy a estar en su mano.